Hello and welcome to Telesur. I'm Ian Bruce and this is Interviews from Quito, the program where we explore some of the big challenges facing this country and the region. In today's program, a victory for President Lenin Moreno in Ecuador's referendum. But what comes next? The former president, Rafael Correa, says the 36% of the vote for his no campaign was a good result in the circumstances and a strong starting point for future opposition. While the former presidential candidate of the right, Guillermo Lasso, who supported the president's referendum call, now says he has to show he can deliver. To talk about this, we're very pleased to have with us Norma Vallejo. She's a member of the Provincial Assembly here in Pichincha, the province that includes the capital, Quito, and a trade union leader from the health sector. But first, let's take a look at this short video. The referendum in Ecuador is over, with a clear victory for the yes vote on all 7 questions. Everyone, beginning with the government, is obliged to make true this mandate without any delay. We are obliged to respect and honor the voice of our people, to be consistent with this clear and powerful victory that the yes had. But the results obtained by the supporters of the no also showed that those claiming to defend the tradition of the citizen revolution still have considerable support. For former President Rafael Correa, these results are a positive starting point for the struggle of the new opposition. To anyone who knows Ecuador's politics, this is a great triumph for our political movement. To obtain 36% of the results while campaigning against everyone from the far right to the far left, with the media informing in favor of the government and against us, with a biased National Electoral Council that didn't allow our propaganda for close to 10 days, we obtained 36% of the votes in the questions we campaigned for people to vote no on. Those were questions 2, 3 and 6. They obtained 64%, but 37 political organizations were campaigning for a yes vote. Some voters said the results should not be about the yes or the no, but about the rights and stability of the Ecuadorian society. More than a yes or a no, I hope that politicians concerned about this country and in spite of the results, they should think about the citizens. A new period starts in Ecuador, and everyone is focused on what the new government will do after its victory. Thank you for coming in, Norma. You're a trade union leader. How important for you, from your point of view, from your members' point of view, was this victory for President Lenin Moreno? Los trabajadores y trabajadoras de este bello país, primero queremos saludar al mundo entero, decirles que desde este Ecuador ha sido tan importante este 4 de febrero cuando hemos logrado unir a todos. Veníamos demandando desde hace mucho tiempo la unidad para lograr estos beneficios colectivos. Yo no creo que es victoria de Lenín Moreno, es una victoria de todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Es una victoria de todos quienes hemos apostado a que el poder vuelva a la mano ciudadana, es decir, con su voto dirigir a quienes en este momento estamos por el voto popular como autoridad y saber por dónde caminar. Eso es lo importante. La victoria, repito, es de los ecuatorianos y ecuatorianas de este bello país. I want to talk more about that question of unity, but let's just look at the results. How was the yes vote distributed across the 7 questions? Voy a referirme a la pregunta 4, principalmente porque creo que desde la pregunta 4 nos vamos a dar cuenta lo que una persona en un momento llega a idealizar, digamos, a tener como un Dios a un ser humano. Me parece una equivocación. Cuando hablamos de la cuarta pregunta, se preguntaba a los ciudadanos y ciudadanas que si los delitos sexuales en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes no debían prescribir. Esperábamos que el 100% contestemos sí, pero hay un 26% que dice no. Y eso asumimos, al menos creo así personalmente, que es un no radical porque creo en una persona y le quiero tener permanente a esa persona. Eso me parece así. Si hablamos... But wasn't that because they didn't think the whole process was legitimate, those 26%? No, yo creo que más bien centramos en los grupos entre el sí y el no. Nos faltó tiempo para informar, de parte y parte, de informar a la ciudadanía y que haga conciencia y tenga coherencia con su voto.
sí nos faltó tiempo, pero también hay que reconocer que hubo una confusión. Por ejemplo, caminábamos en territorio y el momento que nos acercábamos a conversar, decían, no quiero saber nada, porque yo no quiero más corrupción, por eso voy a votar no. O lo contrario, decía, yo voy a votar sí para que se acabe con todos estos, porque le han traicionado o nos han traicionado. O sea, había confusión. Pero yo me vuelvo a ratificar en la pregunta 4, que es un voto sin razonamiento. Del resto deberíamos decir que 10 años de una década ganada, y yo ratifico eso, una década ganada con varios errores, ¿no es cierto?, ha llegado a los corazones de los ciudadanos y ese sería el 37% general, si hacemos un promedio entre más y menos, de la votación no. Solo decirles que hoy, más bien dicho, desde ayer, que nos ha pasado ya todo este chuchaqui de la votación, y disculpen que diga así, es el momento de caminar juntos, indistintamente de lo que hayamos votado, y exigir lo que el gobierno ofreció. No es un cheque blanco para Lenín Moreno. Es este momento de decir, aquí estamos y se ofreció esto, y caminemos juntos y cumplamos. Personalmente creo yo en la palabra de Lenín Moreno. Yo trabajé con él cuando era vicepresidente, vengo del sector salud y sé la sensibilidad a los ciudadanos y ciudadanas. The vote was also uneven across the country, wasn't it? Some areas the no vote was higher, it even won in Manabí. How do you explain that? En Manabí ganó la pregunta 2, 3 y 6. Ahí vuelvo a ratificar ese agradecimiento a la persona, porque hay que reconocer que el anterior periodo, el expresidente Rafael Correa dio todo por reconstruir, de apoyar, de abrazar a esa gente que sufría en Manabí, y eso hay que reconocerlo. No vamos a desconocer. Lo que sí creemos que la ciudadanía nos ha faltado durante estos 10 años, hacer esa preparación ideológica, a compartir con la gente, a escuchar más y a preparar nuevos líderes. Eso nos ha faltado. Former President Rafael Correa said just after the vote that 36%, 37% was a good result for the No campaign, given the boycott of the No campaign by almost all of the country's media. How do you respond to that? Voy a hablar desde el espacio en el cual estamos nosotros y desde el cual hemos participado. Yo creo que hubo mucha agresión de muchos partidarios del no. Eso hay que dejar claro. Más de boicot de un lado y otro, más bien hubo una agresión. Y eso provocó una reacción también agresiva en un momento como sucedió. Buenos resultados, deberíamos decir, buenos resultados hubiesen sido cuando en la pregunta 4 el 100% de los ecuatorianos hayamos votado sí. Es decir, que hemos hecho conciencia ciudadana de cómo sumarse la ciudadanía para que las políticas públicas cuiden a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo me ratifico. Creo que no ha sido un buen resultado, ¿no es cierto?, para quienes digan que han estado por el no cuando han logrado un 26% en la pregunta 4. Deberíamos analizar qué pasó. But aside from question 4, which was the one on sex crimes against minors, I mean, I was watching television during the election campaign, Ecuavisa, Teleamazonas. There was almost nothing about the no campaign. Hay una corresponsabilidad con quienes se inscribieron, en primer lugar. En segundo lugar, no creería tanto como que no hubo los espacios. Por ejemplo, Canal 1 le dio el espacio suficiente a Rafael Correa. Hubo muchos compañeros participantes, indudable. El momento que tenemos que hacer los análisis, cada sector hará su análisis y verá lo que sucedió con las personas. Pero creo que hemos llegado en un momento en que los canales de televisión, los medios de comunicación han sido más abiertos. Lo que sí hemos notado, y yo lo digo personalmente, que se ha dado espacios a quienes tienen renombre.
y voy a hablar desde mi persona. Yo soy una asambleísta nueva, una dirigente sindical, en que hemos tenido que buscar los espacios necesarios desde los medios que hemos podido, pero en todo caso creo que ha sido una campaña en la cual ha habido oportunidades para las personas que han querido participar. Más bien nos ha faltado de parte y parte estar conversando en el territorio para hacer reflexionar sobre la consulta popular y hacer la conciencia sobre cada pregunta. Do you think there will now be a reform of the media law introduced by the Citizen Revolution? La ley de medios hay que reformarla, indudable, pero eso no quiere decir que hay que eliminar. No estoy de acuerdo con eliminar porque debe haber una regulación, ¿no es cierto?, para los medios de comunicación con el fin de no afectar inclusive la honorabilidad de las personas, porque a veces se emite información que no ha sido corroborada y que lastima no solo a la persona, sino a la familia. Porque no es únicamente cuando le nombran a cualquier actor político o a cualquier persona, sino también es lastimada y dañada su familia. Lo que sí hay que reformar ciertas cosas que no puede ser, por ejemplo, juez y parte. But explain to me more, what exactly would that reform look like for you? Creemos pertinente que la reforma de la ley de comunicación debería reformarse en cuanto a la parte de tratar ya el momento de juzgar a un medio de comunicación cuando una información ha sido emitida y no corroborada. No puede la CERCOM, no puede ser juez y parte, es decir, hacer el análisis, recibir la denuncia, hacer el análisis, juzgar o liberar al medio de comunicación. Debería haber, inclusive, y nosotros propondríamos que haya una participación ciudadana real, ¿no es cierto?, en la cual observe el procedimiento, pero además participe en ese juzgar, que no debería llamarse juzgar, sino más bien en hacer los llamados de atención que corresponda. Jamás se puede callar a los medios de comunicación, jamás podemos limitarlos, hay que exigir, eso sí, respeto. Y en ese respeto hay que poner límites. The former presidential candidate for the right, Guillermo Lasso, creo, said after the result that Lenín Moreno shouldn't feel too comfortable because now he had to show that he really was going to deliver. What did he mean by that? Yo con mucho respeto al candidato Lasso, más bien dicho que fue candidato Lasso, el país, ¿no es cierto?, le dijo que no le queremos tener como líder y yo asumo de esa manera. Nosotros los trabajadores creemos que se dio una respuesta ciudadana y que más bien los criterios de él quedan en asunto personal. Lo que más bien diría yo es que Lenín Moreno tiene una gran oportunidad ahora con este respaldo ciudadano, porque ha sido ratificado, ¿no es cierto?, en las urnas la confianza o la fe que tienen en este proceso, no en la persona, sino en el proceso. Es una gran oportunidad para hacer los cambios necesarios que mediante los diálogos hemos venido emitiendo desde las organizaciones sociales, desde los empresarios, del conjunto de ciudadanos que nos hemos reunido a proponer y a pedir que haya cambios. Cambios estructurales, a lo mejor cambios en algunas leyes, enmendar la Constitución como le está haciendo la consulta popular, pero también a enmendar la Constitución como el caso del derecho a la contratación colectiva, al Código de Trabajo en el servicio público, lo cual hoy estoy proponiendo con las centrales sindicales para que se haga mediante la Asamblea, ya que no hubo oportunidad en la consulta popular. Eso queremos que demuestre ese camino, pero para demostrar ese camino los ciudadanos hay que juntarnos. No puedo estar sentado cómodamente, ¿no es cierto?, esperando que el presidente Lenín Moreno cumpla, cuando no hago escuchar mi voz, cuando no exijo, cuando no aporto y cuando no propongo. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Lenín Moreno tiene la oportunidad de demostrar al país, el presidente, que los ecuatorianos, el momento que votamos por él, ¿no es cierto?, tuvimos la esperanza de ese espacio de unidad, de fortaleza, pero principalmente de un Ecuador de paz, de tranquilidad y de no agresión. But the government is going to be under pressure from the right, isn't it? I mean, part of the right felt that the referendum was their platform, and now they want more, it would seem. Cuando los seres humanos nos decimos
hablamos con nuestra boca qué somos o nos autocalificamos, tenemos que demostrar. Lenín Moreno ha dicho, soy un gobierno de izquierda, y hoy tiene la posibilidad de probar que es un gobierno de izquierda y no dejarse influenciar. Nadie, ni siquiera los movimientos de izquierda que nos hemos juntado para apoyar en esta consulta popular, deberíamos estar exigiendo ni espacios, ni estar exigiendo prebendas, ni estar exigiendo pago a cambio de. El que dice que trabaja por el ciudadano y la ciudadana no puede esperar recompensas. Lo que siempre tiene que hacer es seguir aportando, seguir proponiendo y seguir trabajando con la ciudadanía. So what does the left, from your point of view, your part of the left, what does it want from the government now? Nosotros queremos que mantenga lo que la Constitución del 2008 aprobó el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? El ser humano sobre el capital. Esa redistribución de la riqueza para todos y todas tiene que mantenerse y más bien fortalecerse. Queremos también que nos sentemos juntos a debatir, a proponer y no a presionar, pero también necesitamos que haya un mejor control en el país. Yo creo que muchos funcionarios le fallaron a la década ganada, se aprovecharon y eso dañó esa imagen que podía haber sido calificado como los 10 años mejores de la patria ecuatoriana, pero lamentablemente se perdió porque no hay ese control. Entonces, ¿qué queremos los de izquierda? Que siempre nos mantengamos el ser humano sobre el capital. Y ahí es honestidad, es honradez, es lealtad, y lealtad no a personas, sino a un proceso que sea en beneficio colectivo. But isn't there a contradiction there between this idea of human beings over and above capital and the economic demands that the business sector is putting on the government, and which the government has agreed to many of those demands in the dialogue? Cuando hablamos, cuando se dice que el empresario ha ganado más espacio, yo no podría afirmarle en amplia manera. Lo que sí debemos decir es que necesitamos de la parte privada para que haya el espacio laboral, por ejemplo. Pero ¿qué debemos hacer? Que esa parte privada, ¿no es cierto?, sea controlada para que no se enriquezca el dueño, sino que el producto del trabajo del ecuatoriano, ¿no es cierto?, permanezca en el Ecuador, por ejemplo. Y ahí decirles desde la Asamblea Nacional, cuando aprobamos ya la ley para aplicar lo que fue aprobado en una consulta popular anterior con respecto a los paraísos fiscales, ¿no es cierto?, aprobamos y ellos, esa parte empresarial mala, porque hay buenos empresarios, no aprobaron. Y eso quiere decir que no es que está ganando espacio, a lo mejor se está viendo de esa manera al mundo, pero decirles que aquí estamos muchos ecuatorianos y ecuatorianas para reclamar, para exigir y para cuidar que no haya eso. Yo puedo decir desde la parte de los trabajadores, cuando nos sentamos las centrales sindicales y nos sentamos con delegados de la presidencia y dice, sí queremos devolverles los derechos de código de trabajo, de contratación colectiva, y es más, queremos que se construya un código integral del trabajo en el cual esté el servicio público y el privado, nosotros estamos muestras de que no es que el empresario está mandando, porque no hubiese sucedido que no nos permitan ni siquiera presentar las enmiendas constitucionales. But the business sector is pressing, for example, for a flexibilization of labor contracts, right? Así es. Han venido en conversaciones y nosotros ya nos hemos reunido con la autoridad laboral, con el ministro del Trabajo en este caso, dejándole claro que nosotros por ningún concepto vamos a aceptar la flexibilidad laboral. ¿Por qué? Es regresión de derechos. Si estamos diciendo que con la Constitución, con la consulta popular queremos devolver los derechos plasmada en la Constitución del 2008 y está diciendo el presidente de la República que quiere que la Constitución, el espíritu de Montecristi se mantenga, que es ampliación de derechos, no podemos aceptar y creo que no se va a llegar a esta flexibilización laboral porque sería, ¿no es cierto?, acabar con el derecho de los trabajadores y trabajadoras del Ecuador. Indudable que nosotros vamos a estar defendiendo que no suceda eso. But if the government takes that position,
there is going to be a conflict with the business sector, isn't there? El sector empresarial tiene que razonar que un buen trabajador es el que está bien pagado, el contrato legalmente, respetados sus derechos. Ese es el que rinde más y por ende es la mejor inversión para el empresario. Eso queremos y siempre hemos conversado en ese sentido con los empresarios. No, el mejor trabajador, o más bien dicho, la empresa más próspera no es la que paga menos a sus trabajadores, la que no cumple con los derechos y la que le explota al trabajador, porque al fin y al cabo ese trabajador, ¿no es cierto?, termina siendo poco productivo. Y al fin y al cabo, al despedirle y contratar a otro trabajador para volverle a explotar, lo único que hace es bajar la calidad y por ende baja la ganancia de la empresa. Creemos que los empresarios están en ese razonamiento. Pero si no fuera así, estamos listos los trabajadores y trabajadoras para salir a las calles. Creo que es el momento en que debemos no tirar piedras, no tirar palos, proponer, ¿no es cierto?, sentarnos a la mesa de diálogo. Pero el momento que haya que salir a las calles, saldremos a que se nos escuche la voz. Eso sí, quiero dejar claro, siempre hay buenos empresarios, buenos trabajadores. Hay malos empresarios y trabajadores que a veces, ¿no es cierto?, no nos ajustamos. Pero en esos dos, puntos de vista, o más bien dicho, en esos dos esquinas diferentes, siempre la mayoría vamos a llegar seguramente a consensuar. Pasándonos de los derechos de los trabajadores, todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que proponer que este país sea un país para vivir todas y todos. Si es que no ponemos el hombro, empresarios, trabajadores, organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos, nuestro país puede caer en una situación violenta hasta un momento. Y eso no podemos permitir. You began talking about unity, and I'm just wondering how this is going to unfold, because if, as we've just been talking about, there is a certain conflict, tension with the business sector on the one hand, and on the other hand, you have Rafael Correa saying that 36% is a good starting point for opposition to the government from the left. Isn't there a danger that the government will be caught between fire from the left, fire from the right? Cuando los ciudadanos y ciudadanas no nos ponemos en el corazón y en el pensamiento que todo lo que hagamos o dejemos de hacer puede afectar a un colectivo, ¿no es cierto?, podemos llegar a ese punto que usted acaba de referir, indudable. Seguramente cuando pensamos por los intereses particulares, personales o de un movimiento, de un partido en particular, vamos a llegar a presionar a un gobierno para que se sienta arrinconado y seguramente no pueda desarrollar. Pero el Ecuador ha demostrado que somos ciudadanos en los cuales no nos miramos únicamente en movimientos o en partidos políticos y que más bien estamos identificados como ese ecuatoriano que quiere libertad, quiere paz, quiere trabajo, necesita trabajar, necesita cuidar a su familia, necesita esa fuente para educar a su familia, ¿no es cierto? Y yo pienso que en un momento puede haber roces, indudable, o sea, no vamos a decir que no, pero será la posición coherente de cada ciudadano, de cada movimiento y de cada partido político lo que logre, ¿no es cierto?, realmente que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos estemos en ese país de sueño que todos soñamos. Y ahí decirles algo importante. Yo siempre, hoy en la asamblea que estoy nueva y voy conociendo, y cuando salen a los medios de comunicación y defienden a los trabajadores, salen a los medios de comunicación y defienden a los jubilados, salen a los medios de comunicación y defienden al barrio, al ciudadano, me parece que eso debe más bien, además de salir en los medios de comunicación, en la aplicación, en el territorio, realmente dar muestras de eso. Ya tendrán ustedes noticias de qué pasó al proponer las enmiendas constitucionales, que los que dicen defender a los trabajadores no quisieron firmar la propuesta de enmienda. Solo así
¿no es cierto? Podemos decir que aquí se va a medir no solo Lenín Moreno la capacidad, ¿no es cierto?, que tenga no de negociar, sino de llevar la unidad del país, pero también se va a probar la capacidad, la honradez, la honestidad y esa solidaridad a los ecuatorianos, los movimientos, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, los empresarios. Aquí nos vamos a probar todos. Norma, I'm afraid we've run out of time, but thank you so much for joining us. We've been talking to Norma Vallejo about the recent referendum here in Ecuador and where it leaves the country. Thank you for watching Interviews from Quito. I'm Ian Bruce. Until next time.